Creo que no soy el único que después de ver Star Wars por primera vez hizo lo siguiente. ¿Quién diría que una película que no tenía la confianza de nadie sería un éxito taquillero que logró el mismo año de su estreno ser nominada a un Oscar a Mejor Película? Yo soy Eric y estás en Ecarts y hoy ilustraremos una nueva esperanza. Para esta ilustración necesitamos... Pero antes... una idea, y para eso tenemos que conocer un poco de George Lucas. Después de 2 películas no tan exitosas, se le ocurrió contar una historia de hadas galácticas. Sí, una idea extravagante, pero que tiene una influencia en los arquetipos míticos. Ya sabes, héroes de la mitología como Perseo o Beowulf. Y Joseph Campbell sería su principal influencia por este libro, El héroe de las 1000 caras, que en resumen alude al viaje del héroe o monomito, un concepto que lo definiremos así. La repetición de temas mitológicos a través del tiempo usando los mismos elementos narrativos, la misma historia contada de diferentes formas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ok, con esa base nuestra ilustración debe transmitir esa idea. Una diagonal nos servirá de referencia para equilibrar a los personajes. Cuando tienes una historia, lo mejor que puedes hacer es mostrarla, no contarla. Y es lo que hizo Ralph McQuarrie, diseñador y artista conceptual, quien impresionó a Lucas con su trabajo y le pidió ilustrar algunas escenas del guión que convencieron a los ejecutivos de la Fox y financiaron el proyecto con más de $8 millones. Pero no quedaría ahí. Influyó con una perspectiva artística que marcó el rumbo del aspecto visual que tendría toda la saga. Él diseñó la apariencia de varios personajes y Darth Vader. Algo curioso es que el sonido del personaje sería sugerencia del artista. Como dijo George Lucas, más allá de las películas, su arte ha inspirado al menos a 2 generaciones de jóvenes artistas, los cuales aprendieron gracias a Ralph que las películas se diseñan. ¿Sabías que Darth Vader está inspirado en Doom y Darkseid? Su nombre proviene de Darth, una variación de Dark, y Vader, que es la palabra holandesa para padre. Spoiler. Este personaje fue interpretado físicamente por David Prowse, pero con la voz de James Earl Jones. El primero se molestó porque no le dijeron que su voz sería doblada, y el segundo pidió que no se le diera crédito por su trabajo, pues creía que había hecho muy poco. Al final Vader solo aparece 12 minutos. El pincel ayuda a difuminar, depende a la medida y dureza para un acabado más estilizado. Saltemos al maestro Kenobi. El personaje necesitó de alguien conocido para que sea el gancho, y quién mejor que Sir Alec Guinness. Pero se negó, afirmando que no era de su estilo. Para que el actor aceptara, alteraron el guión y le dotaron a Obi-Wan el carácter distintivo del actor. Aunque renegaría de su participación y para continuar, acordaría 2% de la taquilla. Dinero, maestro. Por cierto, cuando manejen carbón o grafito, siempre usen una superficie para cubrir lo que ya hayan hecho. Vamos con el trío de protagonistas: Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo, Hamill, Fisher y Ford. Y cómo olvidar a R2-D2 y C-3PO, Kenny Baker y Anthony Daniels. Debo mencionar que los conocí como Arturito y C-3PO. Sí, viví engañado por mucho tiempo. Oh, Peter Mayhew. ¿Saben qué es lo más curioso de este personaje? Que a los ejecutivos les preocupaba que el Wookiee no llevara pantalones. La película estuvo a punto de recibir la clasificación R al estar uno de los protagonistas desnudos. Vaya censura. Y yo creía que esa moda era actual. Para remarcar al Sith, ¿qué mejor que la Estrella de la Muerte? Y al Jedi, un fondo más neutro. Ahora retocaremos superficies y realzaremos contrastes para el volumen. Ya casi está completo. Para darle estilo usaremos el cepillo junto con las pinturas y un poco de agua para diluir, pasando por zonas donde se realcen estas manchas y puedan fundirse con los personajes. Quería enfatizar esa lucha del bien contra el mal, como fuerzas opuestas, y los sables con una postura de quién es más fuerte ese momento. Luke como figura principal, sin olvidarnos de la princesa Leia.
También sobre los sables de luz, para hacer más notorio su brillo. ¿Cómo olvidar la música compuesta por John Williams, que le dio esa personalidad, sin dejar de lado los efectos especiales que revolucionaron a la industria? Lograron que Star Wars trascendiera la pantalla y nos permitiera ir a una galaxia muy, muy lejana. Espero te haya gustado, dale like, comenta y suscríbete. Yo soy Eric, y si quieres ver más, te espero en Facebook e Instagram. Estás en Ecarts, y no olvides observar, imaginar e ilustrar. Nos vemos.